Titular de Últimas Noticias obedece a unas declaraciones emitidas por el vicepresidente para el área económica del gobierno nacional, el ministro Miguel Pérez Abad. Se acabaron las empresas del maletín. El ministro Miguel Pérez Abad considera erradicado el desvío de divisas. Y uno se pregunta, ¿esto pareciera llevar soterradamente o implícitamente el reconocimiento a que existían las empresas de maletín? Ahora, ¿qué va a pasar con los responsables? Diputado del Defalco, que algunos exfuncionarios de gobiernos chavistas en Venezuela han calificado o han cuantificado en más de 20.000 millones de dólares el Defalco con empresas maletín a las divisas venezolanas. Sí, bueno, actualmente hay una investigación que está llevando a cabo dirigida por la Fiscalía General de la República, cuyo principal objetivo es precisamente generar que los responsables de este Defalco, no solamente el que público y notoriamente se conoce, sino el que parte de las investigaciones que se han venido adelantando revelarán, pues se han puesto al orden de la justicia. Yo creo que el compromiso es que toda la ciudadanía, los que estén ungidos como en función de autoridad o no, los medios de comunicación, el ciudadano a pie, yo creo que hacer los votos y los esfuerzos generalmente, no solamente si hay una denuncia para canalizarla, sino hacer presión precisamente para que los responsables, sean quienes sean, llámense como se llamen, identifíquense con el color que sea, se han puesto los y sean responsables, no solamente en términos de una condena, una pena, sino además que de los dineros de la República que fueron llevados a otras naciones puedan regresar al país. ¿Y usted cree, diputado, realmente que esto, porque digo, pasa y pasa el tiempo, pasan los años, ya de esto se viene hablando ya desde hace más de 3 años y realmente pocos resultados se han visto respecto de este tema de los responsables de las divisas? ¿Usted cree que esto realmente vaya a alcanzar a los responsables, personas que estuvieron en cargos que debían, se supone, porque eran competencias que establece la Constitución Nacional, debían chequear caso por caso, empresa por empresa, y aún así otorgaron las divisas? ¿Esto va a llegar realmente a los responsables o a los altos cargos que autorizaron ese otorgamiento de divisas? Yo creo que parte del drama que tenemos es que no hemos contado con la cooperación internacional. Muchos de estos individuos que están involucrados con este tipo de delitos en estos momentos están fuera de nuestras fronteras. Muchos de ellos están ubicados en los Estados Unidos. Lamentablemente no hemos contado con la cooperación del gobierno norteamericano a entregar, por ejemplo, a delincuentes y bandidos públicos y notorios, como por ejemplo Eligio Cedeño, que atracó las arcas de la República, y bueno, aquí prácticamente lo han reivindicado como si fuese un señor de los medios de comunicación, un empresario global. Lamentablemente no hemos contado con la cooperación. Por ejemplo, García Plaza. Nos estamos solicitando, por ejemplo, una persona como García Plaza, que está claramente vinculada con hechos y delitos de corrupción, por ejemplo, cuando estuvo en Bolipuerto, cuando estuvo en el Ministerio de Servicios del Ministerio de la Defensa, y lamentablemente no hemos contado con la cooperación. Por el contrario, lo que hemos encontrado es con la complicidad y la complacencia de muchas personas que, por ejemplo, se han hecho multimillonarios, que están, por ejemplo, en la ciudad de Orlando, en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, con la protección y con la complacencia del gobierno de Estados Unidos. Y las autoridades venezolanas, diputado, porque usted habla de estos casos, por ejemplo, Eligio Cedeño, Ever García Plaza, por nombrarte dos, por ejemplo. En ese momento, claro, solo por nombrar dos, pero con esas mismas dos personas que usted señala directamente, hubo en ese momento directores o presidentes de Cadivio, de Sencoex, que autorizaron esas divisas en varias oportunidades a estos empresarios, y ellos sí están aquí en Venezuela. Bueno, hay que verificar lo que revelan las investigaciones. Si se comprueba que en efecto algún funcionario investido de una autoridad tenía relación directa en la participación de delitos que estas personas cometieron, tienen que prestarse ante los órganos de justicia, y que bueno, que sean los órganos jurisdiccionales los que determinen la responsabilidad. Y si tienen que sean condenados. ¿Y por qué cree, diputado Sánchez, que es tan lento este proceso? Hace 3 años el presidente Nicolás Maduro habló de lo que él mismo llamó el cadivismo. ¿Y qué ha pasado con eso? Bueno, yo creo que es parte de un proceso de investigación. Aquí a veces nos quejamos. Cuando la justicia actúa con firmeza, con celeridad, entonces, bueno, vemos como se ocupan titulares de medios de comunicación de cualquier persona que sea investigada, entonces se convierte automáticamente en un perseguido, un preso político, bien sea que esté vinculado con el gobierno o esté vinculado con la oposición. Aquí cualquier persona que el gobierno actúe con contundencia a través de órganos de justicia, que la misma fiscalía actúe con contundencia, con celeridad, es un perseguido político. Entonces, yo creo que es importante que seguir haciendo presión de cualquier instancia para que la Fiscalía General de la República, bueno, presente ante los tribunales competentes que llevan estas investigaciones los responsables sobre este delito y cualquier otro delito vinculado con la corrupción. Yo creo que la corrupción es negativa, vístase del color que se vista. Y yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer, los que estamos hoy en función del servicio público, es generar las condiciones para que paguen ante la justicia, y que los dineros de los venezolanos que fueron llevados, que hoy están, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, como algunas personas llamadas empresarios. Por ejemplo, el gobernador Salas Romer debe explicar al país cómo su nombre de algunas empresas aparece en los Panama Papers. Cuando la persona
El exgobernador Salas Roma estuvo 20 años, él y su hijo, al frente de la gobernación del Estado de Carabobo. De eso casi no se habla. Bueno, porque algunas personas que están vinculadas con la oposición aparecen en los Panama Papers. Bueno, parte de esas investigaciones que se han revelado. Ojalá, cuando la Fiscalía General de la República actúe con contundencia los órganos de justicia, entonces no se diga que es parte de la persecución del gobierno. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de declaraciones que dio la semana pasada, por cierto, desde acá, desde Globovisión, el mayor general Cleaver, Alcalá Cordones, y él decía, entre otras cosas, que ni la derecha ni el imperialismo van a acabar con la revolución bolivariana, sino que la corrupción es lo que está acabando con la revolución bolivariana. Lo dice una persona que fue muy allegada al presidente de la República, Hugo Chávez, todavía se dice chavista puro, una persona además ligada al sector militar, y está haciendo estas fuertes declaraciones. No las está haciendo, por cierto, desde el exterior del país, las está haciendo acá mismo estando en Venezuela. Mire, yo creo que lamentablemente el general Cleaver Alcalá, yo creo que se descalifica a sí mismo con sus declaraciones. Uno, porque él no ocupó cualquier cargo de responsabilidad, que si él tenía algunos elementos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad vinculada al tema de la corrupción, él debió haber los denunciado en su momento. No, paradójicamente, cualquier persona, cuando cumple un ciclo en la administración pública, cuando ya no es designado en otros cargos, otras responsabilidades, entonces descubre maravillosamente, casi que por milagro, por gravedad, le llegan algunas ideas de que algunos hechos de corrupción pudieron haber ocurrido. ¿Por qué, por ejemplo, el profesor Navarro, el profesor Giordani, el general Cleaver Alcalá, nunca se dieron cuenta cuando ocupaban cargos de responsabilidad en la administración pública de estos supuestos delitos hechos de corrupción? Y lo otro, que el tema de la denuncia de corrupción no se puede usar de manera deportiva. Aquí, lamentablemente, vemos que en algunos medios de comunicación cualquier hacen denuncias sin ningún tipo de prueba. Aquí, por ejemplo, hubo diputados, por ejemplo, en el periodo pasado de Primera Justicia, que se presentaron pruebas. Y hoy salen hablando con una doble moral sobre lo que significa el manejo probo, el manejo transparente de la administración pública. Y fueron no solamente vinculados, sino bueno, hay procesos administrativos y judiciales que están abiertos. ¿Y no aplicaría este mismo caso que usted está señalando, diputado, al propio gobierno nacional? Porque empieza a señalar a personas de corrupción luego que rompen con el gobierno. Caso Rafael Licea, caso Luis Velázquez Alvaray, entre otros casos, por ejemplo. No, son personas, fíjate, en un caso de la institución... O sea, empiezan a ser señalados de corrupción cuando rompen con el gobierno nacional, ¿por qué no antes? Por ejemplo, magistrado Aponte Aponte. El magistrado Aponte Aponte estaba vinculado claramente, ejercía el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Sala Penal, y fue precisamente el concurso de la bancada del sector oficial dentro de la Asamblea Nacional que permitió averiguar, generar las investigaciones, y fue destituido de su cargo como correspondió. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Bueno, porque por la misma bancada es como que el día de mañana la Junta Directiva de Globovisión te da a ti la responsabilidad, la venia, por tu talento, por tu compromiso con el canal de asumir otro tipo de responsabilidad, y el día de mañana tú te desvías de ese camino. Bueno, también pasó con el caso de Velázquez Alvaray, pasó personas que le dieron un voto de confianza y en el camino desviaron su compromiso con la ciudadanía, con el pueblo venezolano, que es en definitiva el que debe tener cualquier funcionario que ocupe un cargo en la administración pública. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso vamos a hablar del revocatorio y